Les vamos a presentar el tema calentamiento global, mito o realidad. Es un tema que ha estado actualmente muy mencionado. Sin embargo, no se sabe si es realidad o simplemente es un mito. Hicimos una encuesta entre los alumnos y ellos no sabían a ciencia cierta si era verdad o era mentira. El calentamiento global siempre ha existido, desde el inicio de la historia de este planeta, siempre ha existido. Sus causas han sido naturales, pero con la aparición del hombre, sobre todo con las actividades humanas, pues ha incrementado. Sin embargo, no quiere decir que el hombre sea el causante de tal cambio climático. El calentamiento global lo definen como el aumento de la temperatura en el planeta por la emisión de gases de efecto invernadero, lo que causa fenómenos tan terribles como huracanes y sequías que afectan cada vez más las condiciones climáticas. Las causas del calentamiento global es la quema de combustibles fósiles, la deforestación, la descomposición de desechos sólidos, incendios forestales, fertilizantes. Asimismo, el empleo de combustibles naturales como son la quema de madera, carbón, por supuesto la evolución que ha tenido el hombre en el uso de los recursos, la modernidad, por supuesto las tecnologías y una de las principales causas, la revolución industrial. Consecuencias del calentamiento global, incremento del nivel del mar, extinción de especies, cambios en los ciclos biogeoquímicos, repercusión en los sistemas ecológicos, fenómenos climáticos frecuentes, sequías, aumento de la concentración de CO2. Para este trabajo se incluyeron alumnos que cursaban la asignatura de Biología 4, particularmente estaban revisando la unidad 1 que se refiere a los seres vivos y el cambio climático. Se revisaron diferentes contenidos conceptuales. Los objetivos, principalmente, consistían en relacionar el uso de combustibles fósiles y las TIC para hacer un estudio de simulación con sensores y tratar de explicar las causas y efectos del calentamiento global y cómo impactan en el ambiente. Para esto, los alumnos trataron de simular un experimento en el cual, mediante sensores, detectaran las diferencias en temperatura. La propuesta de este trabajo se dividió en 3 etapas. La fase de inicio, que era principalmente un diagnóstico para saber si los alumnos sabían qué era el cambio climático. Posteriormente, en una fase de desarrollo, los estudiantes empezaron a investigar sobre el calentamiento global, qué artículos o qué información había al respecto y trataron de plantear un experimento. Una vez que realizaron el experimento y obtuvieron datos, trataron de explicar las gráficas resultantes. Finalmente, para la fase de cierre, trataron de encontrar o proponer soluciones para variar este cambio climático. Y lo hicieron a partir de la elaboración de un PowerPoint y también elaboraron historietas. Entonces, la propuesta consistió en un experimento. En este experimento, ellos trataron de medir las diferencias de temperatura. Al realizar el experimento y obtener los datos, ellos finalmente explicaron las gráficas en las cuales se encontraron diferencias en la temperatura. Por tanto, ellos concluyeron que el calentamiento global existe. Elaboraron su presentación de PowerPoint. Por otro lado, trataron de discutir acerca de los desafíos y dificultades a los cuales se enfrentaron al tratar de simular este fenómeno en el laboratorio. Propusieron ventajas y desventajas. Discutieron en la clase de biología a qué se refiere el aumento de la temperatura y cómo interviene en la actividad de los océanos y en general en la vida del planeta. Discutieron algunos mitos
que hay sobre el calentamiento global. Para entretenerse y difundir, trataron de explicar lo que habían estudiado mediante historietas. Sus conclusiones fueron las siguientes: que sí existe el cambio climático, pero nada pueden hacer para cambiarlo si otros no ayudan o no entienden qué se debe hacer para cambiar nuestra forma de vida y el gasto de recursos. Las reflexiones son las siguientes: que tuvieron una serie de situaciones no previstas y que en muchas ocasiones tuvieron que representar nuevamente el experimento para poder obtener datos fiables. Las posibles soluciones que proponen es la disminución del uso de electricidad, menos iluminación, autos eléctricos y el uso de materiales reciclables. Los instrumentos de evaluación para esta secuencia fueron los siguientes. Por un lado, se utilizó una rúbrica para evaluar las presentaciones en PowerPoint, un cuestionario, y estas son las referencias. Gracias por su atención.